Algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, pues me entran las pesadillas. Y un día me dijo, esto no se lo cuentes a nadie, porque si lo cuentas va a pasar algo mal. Me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas. Y con 6 años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando. Cuando yo me duermo, que me duermo a las 10, paso una hora, a las 11, cuando viene. ¿A qué te refieres? A él. ¿El hombre? El hombre del sombrero. El chico enfermo de piernas largas y delgadas. El muerto que sonríe avanzando en la oscuridad. Son cosas que quizá en su día también nosotros vimos y llegamos a dibujar. ¿Se trata solo de fantasías? ¿De un universo que se olvida para siempre? ¿O esa es tan solo una excusa que los adultos empleamos para huir de la inquietante verdad? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Fantasías, terrores infantiles, pesadillas, miedos en la nocturnidad. Se ha dicho de todo en torno a un fenómeno que afecta a miles y miles de muchachos y muchachas, no solo en España, sino en todo el mundo. Es curioso, cuando analizamos esos dibujos nos damos cuenta que hay patrones comunes. Lo que ven en estas pesadillas, o quién sabe si fragmentos de la realidad que ya no podemos contemplar, se parece como un calco en ocasiones. Nosotros queremos entrar en este mundo, un poco prohibido, un mundo que interesa a la psiquiatría, a la psicología y, por qué no, al mundo de la investigación del misterio. Queremos hacerlo con toda la honestidad, con la historia de un muchacho de las Islas Canarias que se llama Jaime y que tiene 8 años. Su caso, como tantas veces digo, es simplemente una muestra, un botón, la punta del iceberg. Los dibujos que están contemplando son de niños de diferentes países. El suyo, en esa pizarra, tal y como él lo hizo, también representa una figura muy identificable, una figura de un adulto, una figura con un sombrero a la antigua usanza. También, y le escucharán a él, con botines elegantes, como de boda. ¿Esto qué es? ¿Una fantasía o algo más? En la familia preocupa, evidentemente. Es muy diferente hablar desde fuera que vivirlo. Sobre todo cuando en esa casa ocurren más cosas. Y cuando el niño, durante años, sigue repitiendo la misma evidencia. En plena noche, con una rotundidad que espanta, la figura del hombre del sombrero. Nos acompaña, antes de que ustedes vean la historia de Jaime, su propia madre. Yo se lo agradezco especialmente, porque sé que no es fácil y sé que ella lo vive pues como una madre, de otra forma, diferente, incomprensible quizá para el resto del público. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una cosa, vamos a contarles a todos los espectadores cómo empieza todo, porque todo empieza un día, además, es lo curioso, hay un fenómeno que desencadena todo y que nos recuerda a la famosa película El sexto sentido, que en el fondo puso a nivel mundial, como un arquetipo mundial, esta temática, esta fenomenología. Fantasías o algo que no logramos entender. Todo empieza un día, hace ya unos años, ¿verdad?, con una tienda de campaña. Cuéntanos. El niño no llegaba a tener todavía 3 años y le han regalado una tienda de campaña. Yo me doy cuenta de que él llega a un punto en que deja de entrar a jugar a ella. Entonces le pregunté que por qué no entraba a jugar. Y él me contesta que es que dentro de la tienda de campaña hay un hombre con sombrero y bigote que no le gusta. Ocurre algo que es muy interesante en este caso y que para mí lo convierte en un elemento diferenciador de otras historias. Lo lógico es pensar en fantasías de los niños, es normal. Su cerebro está en plena formación. Pero ¿qué ocurre cuando otras personas, alejadas al núcleo familiar, en tu propio hogar, observan algo parecido? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos esta escena. Pues llegó una visita a casa
Y yo le comenté que, bueno, que el niño tenía muchísimas pesadillas, una conversación normal entre adultos, hablando de los niños, y que el niño no dormía bien, que no descansaba. Entonces él le dijo que fuera a buscarle algún juguete para él verlo. Cuando el niño salió de donde nosotros estábamos, me dijo que el único problema que tenía el niño era el señor que estaba en el pasillo con sombrero y bigote. O sea, alguien ajeno observó, tuvo el flash de ver a un señor con bigote y sombrero. Evidentemente no había nadie físicamente, eso hay que descartarlo. No había nadie y no sabía, yo ni siquiera me acordaba de lo de la tienda de campaña, pero sí me vino automáticamente cuando ya me nombró el sombrero y el bigote, sí me vino a la memoria cuando el niño era mucho más pequeño. En todo este tiempo, hablamos de 5 años, Jaime ha seguido viendo esa misma figura, siempre igual. Siempre. Una cosa más, y te agradezco de nuevo el testimonio y la franqueza y el aplomo de tus palabras, ¿no? ¿Siempre ocurre en la misma zona, a la misma hora? ¿Podemos tener también algún tipo de clasificación? Sí, en un principio nosotros nos dicen que los médicos nos dicen que pueden ser pánicos nocturnos, lo derivan al neurólogo, incluso se plantean hacerle la prueba del sueño porque siempre se despierta, cuando más sobresaltado está, se despierta siempre a la misma hora, a las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana en punto. ¿Y siempre en su habitación? Y siempre en su habitación. Esto es importante y lo comentamos porque después va a haber un debate. Uno de esos debates con un único objetivo, saber si sacamos algo en claro. Hay personas que piensan que los niños tienen una antena distinta, que nosotros perdemos con el tiempo. Y eso puede ser perfectamente real, ¿no? Y que observan unas capas de la realidad, planos o llámenle como quieran, que luego se van disolviendo como un sueño. Hay, sin embargo, que piensa en lo patológico, es decir, que todo eso es por un trauma, por algo que el niño interpreta. ¿Y cuál será la verdad? Hay una cosa más, antes de ver la historia de Jaime. Tú no creías en un principio, o por lo menos minimizabas el fenómeno, como también es natural, el niño ya se cansará, el niño no se cansa, sigue contando la misma historia, el hombre de los botines, el gorro antiguo, el bigote, que le sonríe, que le mira, hasta que también os dais cuenta de que en casa ocurren alguna serie de fenómenos que no son muy normales, ¿no? Sí, en un principio uno piensa que, bueno, que simplemente son pesadillas y que lo que están pasando en casa son casualidades, despistes de uno, pero después ya cuando te das cuenta de realmente el problema que hay, entonces sí empiezas a darte cuenta de que no son despistes. Por ejemplo, salir de casa, estar todas las luces apagadas y llegar a estar todas las luces encendidas, perderse cosas dentro de la casa y aparecer a los 3, 4, 5 días en un sitio diferente. Jaime, por cierto, tu hijo asegura, porque la visión es bastante compleja, que este individuo se presenta, se tumba junto a él en paralelo a la cama y queda ahí de alguna forma inerte, ¿no? Lo cuenta de esa forma. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque Jaime tuvo luego una peregrinación que a veces ocurre y que muchas personas, muchas familias quizás estén contemplando todo esto asintiendo. Primero, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo. A veces personas que tienen ciertos poderes, curanderiles, que dan su interpretación. Y en este caso se llegó a practicar exorcismos por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero eso lo vamos a contar después. Vamos a conocer un poco más a fondo la historia de Jaime, la historia de este chico normal, como otro cualquiera, que desde hace 5 años sufre este tipo de visitas. ¿Terrores infantiles o otra cosa? Véanlo. Desde hace más de 4 años, un extraño fenómeno viene alterando la paz de una pequeña familia canaria. Un misterioso suceso que aterra a su hijo mayor, de tan solo 8 años de edad, y que vive con miedo por las violentas pesadillas que experimenta durante la madrugada. Algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, pues me entran las pesadillas. Cuando yo me duermo, que me duermo a las 10, paso una hora, a las 11, cuando viene. ¿A qué te refieres? ¿A él? ¿El hombre?
Me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas. Y con 6 años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando. Muy descontrolado, demasiado descontrolado. Desorbitado, digamos, desorbitado, como si no estuviera él en sí mismo. Le hablaba y como si yo no le hablara, como si no estuviera delante. Y el soñar, sí, uno sueña, tiene pesadillas, pero hasta ese punto de despertarse y parecer que sigue soñando todavía y despierto, creo que eso no era normal. El niño no descansaba. Alguien estaba alterando su tiempo de sueño. ¿Pero quién era? ¿Quién le provocaba tanto miedo? Más que la tierra lo describe con un sombrero negro, con una capa negra, y llegó un momento que decía que tenía como si fuera una pistola, y dice que le aterraba, que se iba a llevar al hermano, y amenaza tras amenaza, y el niño desorbitado no sabía lo que hacer ni cómo expresarse y contarlo. Yo creo que el niño lo describe como algo malo. El niño, esas pesadillas que tiene, es como si fuera una presencia mala. Si lleva algo. Zapatos de boda, pelo, bigote. ¿Y el pelo es corto o largo? Más o menos cortito. Cortito. ¿Sí? En la cabeza no llevaba nada, nene. De eso sí me hizo un cuarto. Un sombrerito llevaba. Y un día me dijo, esto no se lo cuentes a nadie, porque si lo cuentas va a pasar algo mal. Esta es la contundente descripción que el pequeño nos ha hecho del extraño ser que le asusta. Una imagen que en ocasiones cobra vida por las noches y que en otras parece traspasar la barrera de la realidad. Él me decía que había pasos en su cuarto, yo le decía que eran los vecinos, me decía que había ruidos en el cuarto mío, o has pasado por delante, me preguntaba que se había pasado por delante de su cuarto, mamá, ¿qué haces ahí? Entonces yo le decía que no, que eran vecinos y que en un edificio hay ruidos. Entonces claro, él a mí no me cuenta nada porque él interpreta que yo no lo voy a creer. Antes pensé yo que igual era ubicado a esta casa, pero no, estando conmigo él a 1 metro. Me dijo, papá, tienes a alguien a los pies de la cama y te está mirando. El miedo era cada vez mayor. El niño había empezado a no querer dormir en su casa y sus padres estaban totalmente desconcertados. ¿Qué le estaba ocurriendo? Un psicólogo y un neurólogo habían descartado cualquier tipo de enfermedad. Un párroco había rezado por él y, sin embargo, seguía teniendo aquellas horribles visiones. Intentábamos no hablar por teléfono dentro de la casa, ni con el sacerdote, con nadie. O sea, siempre todas las llamadas se hacían en la calle, porque parecía que él se enteraba de todo. El niño venía una semana atrás diciendo, papá, ten cuidado. Digo, no pasa nada, ten cuidado. Digo, pero ¿qué has visto? No, he visto que vas a tener un accidente. No, eso no es nada. Tranquilo, no pasa nada. Eso quedó ahí, pero a la vez siguiente, al venir para acá ya, pasó lo que pasó. Tuve un accidente, rompí el coche, siniestro completo, a punto de morir. ¿Cómo podían ayudar a su hijo?
Una posible solución parecía estar en Madrid y en un exorcismo realizado por otro sacerdote, el padre Enrique González. Oye, y cuéntame, que me han dicho que estuviste en Madrid. Sí. ¿Sí? Con un amigo que se llama Enrique. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te contaba este amigo? Me rezaba, que me acostaba en una camilla, que me pusía un montón de peluches, tuve que cerrar los ojos por lo menos unos 10 minutos por ahí. Y me dijo, aguanta que esta cruz y manténla todo el rato en la mano hasta cuando yo te diga ya que apague todas las luces. El niño no estuvo solo en ningún momento. O sea, siempre estuvo acompañado por nosotros. Gesticulaba mucho con la cara. Se movía, cerraba y abría los puños. Los cerraba y los abría muchísimo. Y las piernas, movía muchísimo las piernas. Y la segunda vez sí es un poquito más desagradable. Es más desagradable porque se mueve más, se retuerce más. Jaime no ha vuelto a ser el mismo de siempre. Y es que aún existen numerosas incógnitas por resolver. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Por qué se aparece ante el pequeño? ¿Es alguien que pide ayuda? ¿O por el contrario, alguien que clama venganza? ¿Pisaba el suelo? Sí lo pisaba, porque yo oía, cuando tú pisas que el parqué no se oye, talá. Pues eso oía cuando venía. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? ¿No? Pero casi siempre que lo veía sonaba talá. Estoy seguro de que se sorprenderían al conocer la cantidad ingente de testimonios muy parecidos al de Jaime en Canarias. Nosotros abrimos los micrófonos y las vías de contacto a través de nuestro programa hermano de Milenio 3 en la cadena SER y recibimos decenas, cientos de mensajes. Muchos de ellos, es curioso, indicando que observaron siendo niños la misma figura, y algunos no tan niños, ubicándose el entorno del fenómeno en lugares muy concretos, en espacios de la vida muy concretos, y luego eso desaparecía. Que esperamos que ocurra exactamente eso con este joven muchacho, pues para que no le angustie, porque todo esto, ¿cómo lo tiene que estar viviendo? Hasta el punto de llegar ante el exorcismo, que imagino que es un último método duro, que a veces parece, para algunos efecto placebo, para otros no, tiene resultados, pero en este caso me da a mí la impresión, y se lo pregunto directamente a la madre de Jaime, que las observaciones, a pesar de esos ritos, no han desaparecido por completo, ¿no? Tu hijo sigue viendo a este individuo. Sí, no ha desaparecido para nada. ¿Tú tienes otro hijo? Sí. Y me comentabas que él ya empieza a tener también... Sí. ¿Y piensas que es un simple contagio de todo lo que está viviendo o te ha dado algún dato? No lo sé, es que ahí realmente no sé lo que pensar. Desde luego que haya oído algo, no. Aparte es un niño muy pequeño que no llega a entender todavía. Está ocurriendo en la misma franja de edad que le pasó a Jaime. Exactamente. Se incorpora Carlos Largo, ustedes le han visto en el reportaje, porque además nuestro compañero Carlos, tengo que decirlo, tiene una amplísima experiencia como monitor, de trabajar con niños, y eso le permitió, yo creo que, trazar una buena comunicación con Jaime, con el protagonista de esta historia, y vino muy impresionado, hay que decirlo así. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Quién es esa figura? Si es que existe fuera de la mente de ese niño. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Hiciste una prueba a nivel de geobiología
o lo hicieron expertos. Es curioso porque hace poco hemos hablado de eso, ¿verdad? Fuiste con expertos en geobiología a la casa. Sí, nos acompañaron en este caso de la Fundación GEA, que son amigos del programa, Rosario Padrón y Santiago Díaz. Son expertos en geobiología y realizamos un estudio exhaustivo desde el punto de vista de la radiestesia, y la verdad es que nos encontramos sorpresas. Hubo una cosa muy exacta que sí que nos sorprendió mucho. En este caso, Rosario, la experta en geobiología, marcó un punto concreto en el dormitorio de Jaime. Es el lado derecho de la cama donde él duerme y donde tiene estas pesadillas. Donde dice que se aparece el individuo del sombrero. Efectivamente, es justo... Ellos no sabían nada de la información concreta de que allí ocurría algo. No, para nada, no sabían nada. Llegaron a la casa, estuvieron de hecho haciendo un estudio exterior primero, porque son los pasos previos que hay que seguir. Luego, posteriormente, fueron habitación por habitación analizando con distintos aparatos, varillas Harman, por ejemplo, entre ellos. Y la verdad es que nos chocó mucho cómo, sin saber absolutamente nada, Rosario marcó con un entorno con cinta aislante esa zona. Como un cruce donde podían pasar cosas, ¿no? Por supuesto. Imagino que fue una sorpresa también cuando asistes a esa demostración que marca un lugar que tú, imagino, conocías ya muy bien. Sí, la verdad que nos sorprendió bastante. Era el sitio donde tu hijo asegura que aparece ese hombre del sombrero. El sitio exacto. El sitio exacto. Carlos, hay más cosas, hay más elementos. ¿Quién puede ser el hombre del sombrero? Nos ponemos a investigar, nos ponemos a preguntar, te pones a indagar. ¿Puede haber alguien, se lo pregunto a los dos también, ¿no?, que encaje con ese perfil? Se habla primero de una muerte. Siempre es un rumor de vecindario, de alguna manera, porque el lugar es nuevo. Sí, el lugar no tiene un pasado... Además, en este caso, la madre de Jaime es la que empieza a investigar, habla con vecinos, con amigos íntimos de la familia, y bueno, pues le hablan de un anterior hombre que podía relacionarse con ese lugar. Y resulta, hay un hecho que puede estar vinculado, que es la muerte de un hombre ahorcado en la finca cuando allí no había absolutamente nada. No está contrastado del todo. Que tenga las mismas, además, claro, señales, digamos... Ella misma, además, me comentaba que preguntó, y lo único que puede relacionarse es el típico sombrero que se lleva, que es tradicional allí en Canarias. Pero por lo demás, los rasgos a priori no coinciden. Carlos, una cosa más. Luego hay una historia de investigación que tiene que ver directamente con ella, y buscando la genealogía de la pista de este hombre, ¿qué encontráis? Buscaron un poco también en su pasado, y hay una historia que les llamó mucho la atención. Una de las sanadoras o videntes que consultan le dice a la propia madre que hay una historia familiar que no está concluida, que no se ha resuelto y que les persigue, digamos, desde el pasado. Hay un crimen, se habla de un crimen, una venganza incluso familiar, de una persona que era un médico, o se dice que podía ser médico. Analizando un poco, hablando también con ella, pues incluso con sus propios familiares, hablaban de que en la época, la vestimenta sí que se podía acercar más a la persona que ve Jaime. Ese ropaje negro con sombrero, porque hablamos de una historia que podía haber ocurrido a principios del siglo XX. ¿Y esa historia puede ser real? ¿Esa historia ocurrió realmente, una venganza? Esta señora a la que nosotros vamos nos habla de eso, de que ha habido una muerte relacionada con un dinero y con una documentación, y que ha sido una muerte traumática. O sea, ¿en el seno de tu familia? Sí, que ella lo que veía era como si lo hubieran matado de un golpe y que le habían robado. La casualidad que en una ocasión, ya antes de yo ir a hablar con esta señora, aparte ella me dice que la cantidad de dinero está muy cercana al número 2000, y en casa de mis padres apareció. No sabíamos, mi padre tenía un dinero de la época de la posguerra, nadie sabía que existiera ese dinero, y un día llegamos a casa y estaba ese dinero en la mesa de noche de mi padre, y exactamente creo que eran 1.843 pesetas. No sabíamos de dónde había salido, en aquella época era muchísimo dinero. Él tampoco sabe la historia de ese dinero, pero sí es cierto que esta mujer sí vio una cantidad cercana a 2.000 pesetas y que estaba relacionada con lo que era la muerte de esa persona. Podemos hacer una cosa, y es intentar preguntar a los especialistas, porque poco más se puede indagar en torno a unas visiones que viven muy intensamente tanto Jaime como su familia. Una pregunta es de lógica que van a hacer los especialistas del ámbito de la psiquiatría y de la ciencia, es de lógica y del cerebro.
¿Este niño ha tenido algún trauma importante, algún trauma a lo largo de esa tempranísima edad, en torno a esos 3 años, algo que le haya impactado tanto a nivel sentimental, que puede haber somatizado todo esto y convertido toda esa información en una pesadilla? No, nunca. ¿Crees que no ha tenido ningún tipo de...? Un niño feliz, nunca ha tenido ningún tipo de trauma. Es más, él empezó con este problema incluso antes de empezar en el colegio. O sea, es un niño que prácticamente no tiene uso de razón. ¿Tú les preguntarías directamente, porque van a estar aquí los especialistas, ¿tienes alguna cosa que te inquiete especialmente, que te gustaría saber, que ellos te pudiesen quizá ayudar o responder? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? O sea, eso para mí es lo principal. O sea, yo lo único que quiero es poderlo ayudar. Yo creo que eso es absolutamente un colofón exacto para esta historia, porque esta es una madre que nos ha pedido ayuda, es una madre que desde luego no gana nada con esta historia. Como ven, ha permanecido en la tiniebla, en la oscuridad, y lo entendemos perfectamente. Es una historia de su propio hijo, nos ha dado el permiso, por supuesto, para abordarlo, y ojalá, después del debate que vamos a tener aquí, pueda haber algo, yo te lo deseo de todo corazón, algo que te ayude, algo que te haga ver una luz, o que te haga reinterpretar el suceso, y sobre todo que tanto tú como Jaime, como toda la familia, pues podáis pasar página de esta historia, que seguramente se puede. Ojalá, vamos a intentarlo, ¿te parece? Vale. Muchísimas gracias por tu visita. Carlos, lo mismo te digo, la investigación está ahí, la rotundidad, como los dibujos de los niños, la fuerza que tienen los niños. No cabe duda de que viven en un mundo mágico, un mundo que se olvida. Pero ¿podemos ayudar a Jaime? ¿Podemos extraer algo ahora en la mesa de debate? Vamos a intentarlo. De inmediato aquí. No perdemos ni un minuto. Queremos saber más de esta historia y queremos zambullirnos, precipitándonos desde esta historia, desde este caso, a el amplio abanico, el universo que se abre a raíz de esa fenomenología, muy desconocida en general, pero creo que muy sufrida y muy vivida, y quizá por muchos de los que están ahora mismo viéndonos. Pero son cosas que se disuelven como los sueños, que luego no se recuerdan. Son esas entidades emisarias de otro lado, de otras dimensiones, que realmente de vez en cuando, como si fuese un fallo, vemos, o todo reside en el cerebro. Presento rápidamente. Doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Manuel Martín Loeches, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Paloma Navarrete, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Iker. No digo más porque todos ustedes los conocen más que de sobra y ya intuyen además qué posturas van a defender, aunque luego seguramente puede haber sorpresas. La madre de Jaime, y yo creo que en un acto de honestidad, ha dicho directamente: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Claro, es una pregunta, es una cuestión que se lanza y que no será fácil de responder, pero venga, doctor, vamos a intentarlo. Hacemos una primera ronda con vuestra opinión sincera de cómo a esta mujer podemos darle un bálsamo, no sé, alguna recomendación. Para mí hay dos cosas fundamentales y siento empezar siendo duro. La primera, hay que identificar al hombre del sombrero, porque se han dado casos en abusos sexuales con estos terrores. Y segundo, hay que darle una medicación al niño para que duerma con más profundidad y se evite esta visión. Perfecto, doctor. Ahora seguimos hablando de esto. El doctor, como siempre, bueno, pues lanzándonos el dabonazo, pero claro, es psiquiatra y seguramente junto con el Martín Loeches también han conocido este tipo de sucesos. Lo dice por algo. Paloma. Pues yo voy por otro lado y yo le diría a esta madre que puede ayudar a su hijo sin maximizar todos estos fenómenos que le pasan, sino todo lo contrario. Verlos y examinarlos como algo natural, no darles mayor importancia, no crear un drama y un teatro con todo lo que el niño ve y que el niño vaya aceptando sus capacidades de percepción, que parece que las tiene. Yo no estaba allí, o sea, no puedo yo decir, pero la impresión que me da es que ese niño es muy sensitivo. Entonces, que vaya aceptando esas capacidades que tiene y desde luego ir eliminando del escenario la historia de ese hombre de la capa y eso que ve. Manuel. Bueno, yo
un poco al hilo de lo que decía el doctor Cabrera, si eliminamos el factor posibilidad de que exista realmente, no en otra dimensión, sino en esta, un hombre con sombrero y bigote real, eliminando esa posibilidad, yo lo que haría es, y un poco tomando el hilo de lo que ha dicho Paloma, dejar de maximizar el problema. Si realmente el problema no existe como un problema real, no existe ese hombre, entonces hay que pensar en la opción B. La opción B es que son pesadillas o terrores o una mezcla de las dos cosas, que tiene pinta de algo de eso. Y dejar de darle importancia, porque quizás se le esté dando excesiva importancia y eso alimenta el problema. Y además de quitarle esa importancia, yo también cambiaría incluso el contexto. Es decir, muchas veces el sueño, también aplicaría la medicación que ha dicho el doctor Cabrera, pero también ayudaría cambiando el contexto, es decir, cambiando no ya de casa, pero quizá de habitación, de costumbres, de hábitos. El sueño es una cosa que si no se coge con un cierto hábito, con una cierta costumbre, es muy vulnerable a muchas cosas. Entonces, eliminando la habitación, el lugar que está tan negro, digámoslo así, pues hay varias cosas que yo pienso que se pueden hacer. Cambiar un poco el entorno. Qué interesante todo lo que estáis contando. Santiago. Los terrores nocturnos existen, los amigos imaginarios también, pero en este caso no creo que nos encontremos ante una explicación o una respuesta de tipo psicológico. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay fenómenos concomitantes o paralelos, fenómenos paranormales. Mi sugerencia, mi consejo, ignorar en la medida que se pueda los fenómenos. Esto es algo empírico, está demostrado que la causa paranormal, en la medida que deja de sentirse observada, empieza a perder fuerza hasta desaparecer. Es decir, yo opino que no se debe hablar ni del hombre del sombrero delante del niño, ni de los fenómenos, y si estos ocurren, no darles importancia. Esto es muy importante. Muy interesante, como digo, porque hay una serie de recomendaciones y no es fácil recomendar nunca sin tener una visión profunda del fenómeno, pero claro, quizá ellos, la madre, buscando ayuda, porque así ha sido, y tengo que agradecer a la familia que se ha volcado, han visto al padre, al tío, porque es un problema para ellos. Claro, quizá el primer error, y es muy fácil decirlo desde fuera, y va en contra de nuestro programa, pero quizás es lo que se ha hecho, ¿no? Pero claro, con esa intención de buscar ayuda, pero quizá todo esto, volver a activar el cerebro pensando en esto, aunque el niño no piense, si los padres piensan, puede ser un primer error, ¿no? De hecho, yo pienso que un error relativamente grave ha sido, en mi opinión, el exorcismo o el supuesto exorcismo que se le ha hecho. Es decir, para mi gusto eso es ya rizar el rizo e ir mucho más allá de lo que se debe de ir. Pero a veces no tiene esto un efecto placebo, sea placebo sí, o más. Quizá lo hayan hecho con esa intención, pero no deja de ser añadir un dato más. Es decir, si el niño lo que está viendo es un hombre, puede ser por abusos sexuales o por una invención de niño. Bien. ¿Qué tiene que ver eso con una posesión demoníaca? Que al fin y al cabo es para lo que sirve un exorcismo. Entonces se le están añadiendo muchas cosas que inicialmente no estaban y entonces se está engordando Muy interesante, el caso. Manuel, y ahora mismo respondéis, pero solo quiero dar un dato para que todo esté justo y sabiendo un poco la labor de la familia, ¿no? En una primera intervención, que me parece en ocasiones hasta a veces es el último clavo al que aferrarse, tengo que dejar muy claro, y tenemos el informe de esta historia, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, nadie ve nada, como ha ocurrido y se ha contado en algunas películas, y se va a la iglesia. Y en la iglesia, en Canarias, les dicen que tienen que acudir a Madrid. No es una decisión propia de la familia. Claro. Tienen que acudir a Madrid. Dicho esto... A mí lo que me llama la atención, Iker, en este sentido, es que el niño reacciona violentamente, podemos decir, ante lo sagrado. Y hay un detalle que me gustaría comentar. Y es que el niño se despierta todas las noches a una hora. Sí. En torno a las 3 de la madrugada. Sí, pero eso no es sorprendente. Perdón. Yo te lo explico ahora cuando quieras. Ante la demonología, diferentes exorcistas y demonólogos, menciono ahora al padre Salvador Hernández, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, se le denomina la hora antinona en demonología. Es decir, la hora opuesta a cuando Cristo murió en la cruz. Esta es una constante
que vemos en este caso, que a mí personalmente me llama poderosamente la atención y que también se da en otros casos de personas que sufren pesadillas frecuentes, terribles e incluso apariciones y se despiertan en torno a las 3 de la madrugada o a las 3 en punto de la madrugada. Hombre, nunca había oído eso. Es un dato interesante. Hablo desde la demonología. Ya. Hombre, yo estaba pensando en que esto podía ser o un terror nocturno que... no cuadra porque dice que ve... Terrores nocturnos en los terrores nocturnos no recuerdan nada. ¿Terror nocturno es lo mismo que pesadilla? No. El terror nocturno es una reacción de pánico, de miedo. Se le observa al niño que está sudando, que está llorando y demás. Y ocurre además en una fase del sueño, que es la fase del sueño profundo, la cuarta fase, antes de pasar a la fase REM, que es la de los sueños donde se ven lúcidos, con imágenes y tal. Las pesadillas ocurren precisamente en esta fase, en la fase de los sueños lúcidos, en la fase REM. Entonces son dos cosas distintas. Las pesadillas se recuerdan y los terrores el niño los ignora completamente, ni sabe que los ha tenido. Van los padres, intentan calmarlo, no reacciona a los padres y lo único que se puede hacer es dejar que se pasen ellos solos. Con las pesadillas se acaba despertando, con los terrores nocturnos no. Es decir, son dos fenómenos muy distintos. Entonces yo creía poder explicar el hecho de las 3, 3 y media con esa regularidad, porque de hecho es la que ocurre en el sueño. El sueño tiene unos ciclos y suelen ser muy regulares en una misma persona. Aproximadamente a la misma hora se entra en la misma fase, en la fase 2, en la 3, en la 4. Entonces, de alguna forma tiene su lógica, siempre y cuando se acueste a la misma hora. Lo que sucede es que en otros casos similares o parecidos a este, también de personas que han tenido y que tienen fenómenos paranormales, se despiertan a esta hora. ¿Por qué en esos casos, dejo la pregunta ahí, por qué en esos casos se presenta la aparición a las 3 de la madrugada o en torno a las 3 de la madrugada? Hombre, yo esto lo enlazo, vuelvo a decir, lo enlazo desde el punto de vista de la demonología, claro está. Digamos, pero a mí me llama la atención ese dato. Este niño nos está gritando a todos, nos está llamando la atención. Aquí hay algo oscuro que hay que investigar. Pero tú hablas de algo oscuro real. Real. Y entonces está porque delimita, dibuja con tanta precisión, habla con tanta claridad, que no estamos ni ante un niño débil mental, ni ante un niño con tal. Aquí hay estrés, hay historia que hay que discriminar. Pero lo dices, doctor, porque te has encontrado, permíteme, Santiago, con casos similares. Con casos similares en los cuales se ha intervenido como forense en situaciones de denuncia, de amenazas, de rollos, de tal, que el niño había abusado a alguien de él, tal, y ahí... ¿Y eso genera una especie de qué? ¿De pesadilla? El niño no es capaz de verbalizar lo que está pasando con un tío lejano que viene de vez en cuando y lo manifiesta como si fuera una pesadilla. Yo lo dejo ahí porque este es un tema complicado, difícil, complejo, que la familia cuando lo escuche dirá, pues vaya... Sí, y a mí me gustaría saber también otra cosa. Vamos a ver, parece que el fenómeno empieza cuando le regalan una tienda de campaña y dentro ve a ese señor. Pero cuando empieza a ver a ese señor, ha nacido su hermano hace poquito. Pues es un dato que creo que no se corresponde con la realidad, porque son 5 años de observaciones y el niño apenas tiene 3, el niño pequeño. Ya, porque... Hablábamos de una historia, imagino, de no asumir la llegada... Exactamente, no asumir la llegada de un hermano. Parece que es anterior. Y entonces es anterior. Entonces yo también pienso que, vamos a ver, este niño puede ser un niño especialmente sensitivo y especialmente perceptivo. Y aquí se mezcla todo. Este niño parece también que tiene premoniciones. En efecto. Claro, sabe que va a pasar esto y pasa. O sea, que hay ahí una capacidad del niño, y esa capacidad del niño puede manifestarse a lo mejor viendo a un personaje que está en el otro lado del espejo y que el niño lo puede ver. Lo que yo ya no considero que pertenezca al fenómeno paranormal, si es que existe, es que ya ponga intencionalidades en el señor que ve. Es decir, que me calle, que no diga nada. Es verdad que hay un elemento que puede llamar mucho la atención, y esto suena muy fuerte, pero la madre que ha estado aquí hace unos minutos nos lo contaba con gran claridad, ese paseo por los médicos en diferentes etapas e incluso la visión de la tienda de campaña nos recuerdan
a películas que han tocado este tema y lo han hecho arquetipo porque parece que ocurre en otras ocasiones, pero claro, yo no sé si ya no es que está de moda hablar del demonio o no, pero no, bueno, los niños, puede parecer muy fuerte, ¿no? Pero los niños ven mucha televisión. Los niños de hoy no son los de antes, que jugábamos con una canica y punto pelota. Quiero decir, hoy los niños están llenos de imágenes que no pueden asumir con su edad. En esta familia ha habido una separación matrimonial, ha habido unos conflictos de tipo pues, doméstico que son impactantes para un niño pequeño. Aunque son posteriores, doctor. Sí, pero todo o cosa que ocurre posteriormente tiene unos antecedentes. Exacto. El niño puede percibir que hay una dinámica familiar mala y él llama la atención diciendo ¿qué pasa aquí? Que eso ocurre, porque antes comentábamos que había habido un caso que todavía sí, de hecho viene al caso, ¿no? Es la tensión que provoca pues que una pareja, unos padres no se lleven bien o se percata el niño de que ahí pasa algo y de hecho pues acabe desembocando en un divorcio, una cosa de estas. Y de hecho son cosas que llevan muchos años, ¿no? Entonces se conocen muchos casos de las reacciones, las curiosísimas reacciones de los niños ante estas situaciones para intentar cambiar el mundo de alguna manera. La psique, ¿no?, de los niños. Sí. Y yo conozco un caso muy curioso de dos padres que vivían separados por razones profesionales, es decir, el padre vivía en Madrid, la madre vivía en otra región de España. Y era pues ellos se llevaban bien, no había ningún problema, pero el niño, que tenía en ese momento 6 años, captaba que algo no iba bien. Sus compañeros tenían los dos padres juntos en casa y pasaba algo. Pues curiosamente una reacción, al cabo de un tiempo de estar viviendo así, una reacción del niño fue caer en coma profundo. Y, ¿es un coma autoinducido de alguna forma? Es que no se pudo encontrar nada. Estuvo hospitalizado 1 día y medio hasta que llegó el padre. Y no encontraban la razón, no encontraban la forma de sacar al niño de ahí. Y además estaba atendido por muchísimos especialistas. El caso es que fue llegar el padre de Madrid, porque le habían llamado que urgentemente que fuera, en cuanto que pudo fue. Y fue a entrar el padre por la habitación y el niño se despertó y dijo: papá, vamos a jugar. Y dejó Manuel, a todo el mundo. me estás hablando, como siempre lo decimos, Manuel, uno de los grandes expertos en este país del cerebro, a nivel científico, ortodoxo, del poder de la mente humana, del poder de la mente de un niño, que es capaz de modificar todo eso. Sí, bueno, es que el poder de la mente en uno mismo es impresionante, a nivel físico y psíquico ya impresionantemente, mucho y más. Yo lanzo una pregunta aquí, en este debate tan interesante, donde de verdad estáis dando un montón de datos que seguro que están ayudando no solo a la familia de Jaime, sino a muchas familias que quizá no con esa intensidad viven fenómenos parecidos. Nos sorprenderíamos, repito, conocer la cantidad de personas que viven esto en sus hogares. Es cierto. El asunto es por qué hay otras personas que ven ese hombre del sombrero. Claro. Ahí eso es lo fenómeno y el detalle es así. Claro. La familia nos cuenta, vuelvo a repetir, que cuando le dan gravedad a este asunto, cuando le otorgan preocupación intensa a este fenómeno, es cuando otras personas ajenas dicen: es que hemos visto un hombre con sombrero y con bigote. Claro, es que hay personas perceptivas, más perceptivas que otras. Entonces, esas personas pueden ver a ese ser, a ese personaje. Entonces, eso te da la idea de que ese ser, ese personaje puede existir en realidad, que no es una imaginación del niño, sino que está ahí. Sin embargo, Paloma, parece que hay cosas que a ti no te encajan. Sí te encaja el tipo de visiones. Yo no sé si lo recurrente de las visiones, hablando ya del puro mundo del misterio, tanto tiempo en el transcurso, en la cronología de hechos, hablamos de 5 años de apariciones, se le oye, a ver qué opináis de esto, ahora les escuchamos un poco. El cataclac, decía el del parqué. Del parqué, sí. Curioso, no sé si esto... Y sobre todo, nos llama mucho la atención, llega a ver el niño un arma, en alguna de las ocasiones, que se calle, que se va a llevar a su hermano. ¿Esto es normal o no? Hablando de apariciones. A ver, quitando a los demonios, porque yo no me meto en el tema demonios, que no entiendo nada. Pero yo no tengo por qué relacionar este caso paranormal con la demonología. O sea, para mí, este niño es un niño sensitivo, en principio, insisto, yo no estaba allí, no lo sé. Pero parece que es un niño sensitivo y que tiene una capacidad de percibir mayor. Pero luego hay toda una serie de componentes que ya están añadidos a esa visión inicial del personaje. O sea, que tendríamos los dos mundos un poco mezclados. Hay dos mundos mezclados. El personaje del sombrero famoso primero lo ve con unos vaqueros, unos zapatos de boda, eso sí, muy serio, una camisetilla azul y un sombrero. Luego ya resulta que no, que ya es un señor con capa, con sombrero, como mucho más importante. Ahí se va fabulando, se van introduciendo elementos. Aunque la visión sea real. Aunque la visión sea real en principio. Además hay una cosa que dice que se oyen los pasos, pero luego también dice que aparece en la cama. Es decir, no queda muy claro si viene ese señor o aparece. Claro,
Pero Hay luego también contradicciones, se quiero han decir. producido además otros fenómenos de luces que se dejan apagadas y aparecen encendidas. Y Es se decir, encienden, sí. y ahí se mezcla para mí un poltergeist. O sea, el niño, además, él produce fenómenos porque además necesita llamar la atención. Pero un niño, por cierto, muy inteligente, muy claro, muy maduro, que no tiene miedo, que está explicándole al periodista con toda frialdad la situación, y eso a mí, vuelvo a lo forense. Sí, pero si yo no descarto lo forense, para nada descarto, Yo al revés. tampoco, yo En no, todo- es una hay hipótesis. elementos ahí que Ya. son de Es una aquí, hipótesis. no son de allí. Pero entonces- Pero hay dos cosas que se mezclan. Y esas dos cosas se entremezclan, y el doctor Cabrera comentaba que puede haber un fenómeno absolutamente real, cotidiano, que maximizado por el niño con el tiempo. Maximizado o simplemente que está clamando que le hagan caso, que le escuchen. Y no es que no sepa cómo hacerlo, sino que lo manifiesta así. Y luego hay otras interpretaciones más esotéricas. El demonio es ese hombre. Encuentren al hombre y encontrarán la solución. A mí hay una cosa ahí que me llama mucho la atención, y es ese hombre del bigote y el sombrero, que ya hemos hablado aquí alguna vez de los amigos invisibles de los niños. Parece un arquetipo muy claro, ¿no? En Y los parece un testimonios. arquetipo, a mí me llama mucho la atención. No tengo respuesta para eso, pero es curioso que siempre sea una persona con sombrero y con bigote. Pero será el arquetipo de ahora, porque hace 200 ¿Verdad que años sí? no tenían bombín. Era el hombre del saco. Con boina. Entonces, Un hombre antiguo. eso sí. Pero es un hombre antiguo, es el arquetipo del abuelo. O quizá en los dibujos animados lo Y vean en los también dibujos alguna vez. animados. No lo sé, pues Pero que puede vamos, ser. un arquetipo del abuelo que puede ser un tatarabuelo, el abuelo, un bisabuelo, que ha visto alguna foto. Y entonces ese es Pero sí es curioso que se repite mucho repite en como los- amigo en los- invisible de muchos niños, y que esto podría ser una mezcla de un amigo invisible de un niño junto con problemas en la casa, Por eso, junto con... Exactamente. Yo Hay una recuerdo- cosa- se sí, mezcla. perdón. No, recuerdo un caso, y es un caso relativamente reciente. Tengo una visita prevista, un pueblo de Albacete, no diré más. Me llama el padre de la familia. Preocupado, muy preocupado. Todos los fenómenos giran en torno a su hija, una niña, también. Lo comento porque es un caso en algunos puntos muy parecido. Fenómenos siempre en torno a la chica, a la niña. Fenómenos de movimiento de objetos, luces que se apagan y se encienden, puertas que se abren y se cierran solas, fenómenos de clarisencia, en fin, pesadillas. Me pidió consejo, le dije, mire, ignore los fenómenos, usted y toda su familia en la medida que puedan. Han remitido bastante, no del todo. Pero es que, como tú bien decías, Iker, es que estos casos es que son más frecuentes de lo que pensamos. Y Manuel ha destacado una cosa que puede ser interesante y práctica, y yo creo que ha coincidido también Paloma de alguna manera. Cambiar el entorno, cambiar incluso, si es posible, el espacio donde estos Está fenómenos claro. ocurren, ¿no? Sí, está claro, porque... De formarlos a conciencia. En el comportamiento de una persona influyen muchas cosas, y una de ellas es el entorno físico, el medio ambiente, la habitación, influye la familia, influye la propia personalidad. Cambiando una serie de cosas que están en esa constelación que explica este comportamiento, y entre otras también minimizando su importancia, yo creo que se mejoraría mucho. Estáis todos de acuerdo, creo que hay que intentar cortar el fenómeno sin darle importancia, pero ¿por qué? Porque si esto va en un increciendo, imagino que coincidís en vos sectores, no trae nada bueno, ¿no? Pues nada, entre otras cosas puede perturbar muchísimo al niño. Entonces el niño puede ya llegar a tener un problema de tipo psicológico. Por un lado esto, serio. por un lado esto, y desde el punto de vista parapsicológico está empíricamente comprobado que en la medida que le prestamos atención a la causa, esta cobra fuerza, se siente protagonista y los fenómenos se recrudecen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ignorarlos por completo. Claro, y ahí estaría la doble posibilidad. La causa crece en estos entornos, bien porque hay una causa exógena al ser humano, o porque es el propio ser humano el que está actuando y activado por todo esto. Claro, ¿no? si ve que tiene efecto su porque se comportamiento, produce un lo hace contagio más psíquico. y tiene más efecto. Se acudió, pero por ese orden, a médicos, cuando los médicos, que es otro problema, yo creo, a veces no dan explicación, o dan una explicación no la tienen, que no da un argumento válido para lo que vive el día a día esa familia, para lo que sufre el niño. Se pasa a personajes más umbríos, curanderos, videntes. Y una última recomendación para esta familia: es bueno que se siga indagando, investigando, haciendo cosas, acudiendo a personas sensitivas, o esto también sería otro error. Es que, le cedo la palabra a Paloma, el niño, si no tengo mal entendido, ha visitado ya a los médicos. Ha visitado neurólogos,
psiquiatras, psicólogos, y no hay una causa que justifique estos hechos. Claro, y sigue curando. Por lo tanto, Claro, yo personalmente como investigador, mi sugerencia a la familia, y lo voy a decir así, es que acudan a un buen sacerdote. A un buen sacerdote. Que sigan por esa línea. Sí, sí. Sí, porque hay resultados. Estoy leyendo, he terminado, mejor dicho, no voy a mencionar un libro interesantísimo, donde se dan hechos de este tipo y cuando entra en escena, bien sea en una casa o personalmente con la persona, hay bien oración de liberación, por ejemplo, o se celebra misa en esa casa donde están ocurriendo fenómenos, asombrosamente desaparecen los fenómenos. ¿Cómo es posible esto? Eso de las misas, Paloma, en muchos casos es verdad que la supuesta aparición ha pedido eso. Cierto. Pero bueno, ¿causaría algún efecto? Pero escucha, eso es otra cosa. Si la supuesta aparición pide que se le digan unas misas o que le hagan un responso y ese responso se hace, el fenómeno desaparece. Porque eso ha ocurrido. Claro, pero no porque venga porque sea un demonio y entonces haya que echar al demonio. Chico, yo es que no, digo puede. Es una hipótesis. Si me permitís un comentario, has recomendado que vaya un buen exorcista después de un sacerdote. En principio un sacerdote. Un buen sacerdote después de descartar médicos. Claro, si la ciencia no tiene explicación. Disculpa, ¿por qué no empezamos recomendando un buen médico? Otra vez, si es que segunda opinión. He dicho que ya ha estado en neurólogos, en psiquiatras y en psicólogos. Manuel, y los médicos muchas veces, siendo sinceros, no ven todo desde una asepsia tan fría y tan lejana de los fenómenos que viven los niños que la familia ni el niño se dan por satisfechos. No, hombre. Hay una distancia enorme a veces, ¿no? Doctor, pero tú lo sabes. Vamos a ver. Es que nosotros lo que vemos ya es tan sorprendente. Y es lo que vemos que como para sorprendernos por cosas que no vemos. Es decir, por eso somos tan materialistas. Yo le diría a la familia esta, por ejemplo, que cogiera al niño, se lo sacara de Canarias, se lo llevara a Lugo con una gente de confianza y allí ver qué pasa. Estoy de acuerdo. A ver qué pasa. Estoy de acuerdo con esa opinión. Estoy de acuerdo. Investigaran un poquito. ¿Por qué? Porque le extraemos de todo ese ambiente, de todo el rollo, de todo tal, de todo cual. Pero no olvidemos una cosa, Iker, que me parece también muy importante. Que a lo mejor la clave no está en el niño, sino geográficamente hablando, en la casa. En la casa. Eso es ¿Y eso cómo se descubre? Eso es importante. Pues se puede hacer de dos formas. Desde un punto de vista parapsicológico, haciendo una investigación, lo he dicho antes, dilatada en el tiempo, realizando diferentes pruebas, o bien, Paloma decía que no, yo tengo esta opinión, sencillamente, exorcizando la casa. Porque es que no solamente, como bien sabes tú, no solamente hay posesiones de personas, también un lugar puede estar infestado, es decir, esto es el fenómeno de la infestación y entonces tiene que ser un sacerdote, exorcista, el que haga el... Sacerdote que ya ha visto al niño. Claro, eso lo tendría que haber dicho el exorcista, que son las personas que saben sobre exorcismo. Bueno, yo con el exorcista no he hablado. Ya, pero yo misma pongo en su mente, en la mente del exorcista, un conocimiento sobre su trabajo o sobre su labor. Si no ha conseguido nada con el niño y seguimos igual, váyase al sitio. Son ellos los que saben de exorcismo. Entonces, y no lo han hecho, no lo han sugerido, lo han descartado. Yo os invito a los cuatro, porque el caso es apasionante, está ocurriendo ahora mismo, podemos ayudar quizá, y eso es una misión importante, los que estamos en los medios lo sabemos bien y vosotros también estáis, así que queda al margen ¿qué? Bueno, pues que ven los niños, ni más ni menos. Nos hemos centrado en el caso de Jaime en Canarias, hemos intentado dar alguna instrucción si es posible, cada uno desde su perspectiva, y a mi modo de ver humildemente lo han hecho magníficamente, y si ustedes lo desean, porque hay muchos casos, entraremos en qué ven o dejan de ver los niños. ¿Os parece? Perfecto. Paloma, Santiago, Manuel, doctor, que es un lujo hacer este programa con gente como vosotros, de verdad. Gracias. Gracias a todos. Vamos ahora con otro tema completamente distinto, completamente diferente, pero recurrente en Cuarto Milenio. Ya saben ustedes que estamos vigilando el sol constantemente, porque pasan cosas en el sol, pero algunas son muy extrañas. Una muestra, véanla.
Mucha atención, por favor, porque les vamos a hablar de una de las noticias más difundidas de los últimos años, de mayor impacto. Ha recorrido todas las redes, el ciberespacio, el interés, las preguntas. Merece mucho la pena esta historia, aunque sea a modo de flash, porque vamos a aprender. Verán, el titular lo ponía José Manuel Nieves en ABC. José Manuel, como siempre, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cuál es el titular? Pues el titular era una pregunta, ¿un ovni gigante chupando energía del sol? Claro. Hacia el 11 de marzo, en ese sol que estamos vigilando tan de cerca, el 11 de marzo apareció un vídeo en YouTube, que es lo que apareció. Y en ese vídeo en YouTube apareció una imagen del sol y abajo a la izquierda, visto de frente, había una enorme esfera negra conectada por unos filamentos a la superficie misma del sol, y esa esfera permaneció allí entre el 9 y el 12 de marzo, unas 80 horas. El 11 de marzo... Y el 11 de marzo se hizo público un vídeo. La sensación es que daba mucho miedo, sinceramente. Era muy impactante a nivel visual. Claro, sí que lo era porque entonces eso, claro, en cuanto aparece en Internet, eso empieza a multiplicarse el interés y las interpretaciones. Entonces hubo programas de televisión que hablaban incluso de un enorme ovni, un enorme UFO, chupando energía directamente de la estrella, ¿no? Más adelante hubo más interpretaciones, entre comillas, científicas, o sea, pseudocientíficas, que decían que no, que se trataba de un agujero negro, que estaba o de un gran planeta que también había sido capturado por el Sol y que estaba empezando a ser atraído por él, o de un agujero negro que estaba chupando energía del Sol y que no se iba a quedar sin Sol. Qué curioso, porque esto es muy importante, José Manuel. Primero, la opción más extrema, ovni, tecnología, y dices, tan cerca del Sol, es impresionante, ¿no? Luego, incluso teorías científicas para explicar eso, planetas, agujeros negros, de los que hablaremos un día, misterio de los agujeros negros, y si te parece vamos a ver el vídeo, porque tú lo que haces es ponerte a investigar. Mira, cuéntanos pues exactamente lo que está pasando. Esto es una esfera, vemos una parte solamente de la esfera y se adivina que hay una esfera negra de este tamaño, ¿no? Y conectada al Sol por unos filamentos. Lo que se ve clarísimo es especie de cordón umbilical, ¿verdad? De una cosa a otra. Si esta es la circunferencia solar, esta esfera es enorme. De hecho, es más grande, bastante más grande que el planeta Júpiter, que es 317 veces más masivo que la Tierra. Pero lo curioso del tema es que yo vi este vídeo y claro, me chocó. Y entonces, primero pensaste en un fraude, imagino, ¿no? Sí, lo primero que pensé es que era una imagen manipulada. Entonces, pues lo que suelo hacer normalmente es irme a las fuentes directamente. Y me fui a las páginas oficiales del SDO, que es el Observatorio de Dinámica Solar, que es el satélite de observación del Sol que captó supuestamente estas imágenes. Y me fui a las fechas señaladas, me revisé los archivos que son públicos y efectivamente estas imágenes estaban ahí. ¿Y cómo te quedas tú, José Manuel, cuando de repente ves que el ovni estaba ahí? Bueno, pues esto va por fases. Entonces, la primera fase es que las imágenes son de verdad. Son de verdad. Y es más, hay otra secuencia que vamos a ver con unos colores rojizos que, bueno, sí, un poco apocalípticos. Entonces, y que a los que no sabemos dan miedo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver la siguiente escena, José Manuel, si te parece. Sí, se vio esta esfera que durante 80 horas permaneció conectada al Sol, y que después se retiró. Después se retiró provocando unas 6 horas de violentas llamaradas. Estas imágenes evidentemente están aceleradas, no vamos a estar 6 horas mirando, pero fueron 6 horas de violentas llamaradas después de, digamos, retirarse. Entre comillas, parece que la criatura, la tecnología, la medusa más grande que Júpiter, lo que sea, sale del Sol, ¿no? Claro, es espectacular, a nivel visual es espectacular. Es muy bonito. ¿Y qué es? Bueno, pues al final volví a las páginas del SDO y solicité un análisis de los datos, que lo tengo aquí. Nadie había hecho toda esta gestión. No lo sé, pues, desde luego es mucho más fácil decir que es un ovni y quedarse tan campantes, ¿no? Bueno, no, o un planeta, o un agujero negro. O cualquier cosa, imagínate. Bueno, pues solicité un análisis de los datos de este fenómeno. ¿Y qué es lo que resulta? Pues que uno de los instrumentos del SDO, que se llama AIA, que es uno de los instrumentos de medición que más se utilizan, había detectado que había, y aquí está la solución, un agujero coronal. ¿Agujero coronal? Un agujero coronal. Un agujero, ¿qué es? Es una cosa muy corriente, los hay continuamente en los periodos de mínima actividad solar, ahora no estamos en esos periodos, pero en el periodo de mínima actividad solar suelen estar en las zonas polares del Sol, y en las zonas de máxima, en los periodos de máxima, pueden producirse en cualquier sitio. Pues como sabes, el Sol es una esfera y a su alrededor hay una masa mucho más caliente que la superficie. Si la superficie está a unos 6.000
40.000 grados, la corona del Sol está a casi 1 millón de grados, o sea, es muchísimo más caliente, y todo lo que sucede en la corona, está provocado por los campos magnéticos, por el magnetismo del Sol. ¿Qué sucede? Toda esa masa de plasma que rodea al Sol a tan altísimas temperaturas, pues se producen huecos, se producen vacíos, porque hay determinados fenómenos magnéticos que son precisamente esas líneas, esas especies de tentáculos que tú los has llamado, que conectan, son unas líneas de campo magnético que conectan ese vacío. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay como una corriente y se produce un agujero, un vacío en ese hueco solar, entre comillas. Cuando esos huecos están en el borde de la corona, hacen esas medias esferas que nosotros nos imaginamos, pero no vemos el resto de la esfera, nos la imaginamos solamente. Qué bueno, es un truco de la visión humana también. Sí, no, es un fenómeno que realmente existe. En ese punto hay menos cantidad de materia que en el resto de la corona. Y es una cosa temporal. Y está conectado a la superficie precisamente por una serie de bandas magnéticas. ¿Qué sucede además? Fíjate, otra prueba más. Este tipo de fenómenos, que ya te digo, por eso la NASA no dijo nada, porque es absolutamente corriente, ¿no? Este tipo de fenómenos además está muy relacionado con otra cosa que sí conocemos bien, que son las eyecciones de masa coronal. Esas famosas CME, que son esas explosiones, esas expulsiones de materia. Que estamos muy vigilantes porque son peligrosas. Y que cuando llegan a la Tierra pueden provocar paros en las comunicaciones, en los satélites, en las redes eléctricas, etc. Entonces suelen estar asociadas. Me fui a ver si efectivamente el día 12 hubo alguna eyección de masa coronal, y resulta que además no solo la hubo, sino que fue la famosa eyección de masa coronal que se ocuparon todos los medios de comunicación del planeta y que afectó a una parte de las telecomunicaciones en Asia. Hablamos, José Manuel, en su día en una conexión. Y tengo aquí también la imagen de esa eyección. Hablábamos de una de las noticias con mayor impacto en el mundo. Y es curioso lo que pasa. ¿Qué pasa cuando publicas esto en ABC? Yo este análisis lo publiqué en ABC y se convirtió, ya raro, se convirtió en la noticia más leída de los últimos años. O sea que... Ahí está el dato, que también indica que el público está constantemente aprendiendo, interesado en lo que es diferente, y que hay un cordón umbilical entre nosotros y el cosmos, y nos interesa, somos parte de él, nos interesa. Al final, que sea un ovni o no, como se dijo, es lo de menos. Lo importante es aprender algo nuevo a raíz de una investigación.